Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia y ahora cuando se publique esto va a ser antes, después, en el mes de octubre. Y en el mes de octubre se lía un poquillo, sobre todo el día 12 de octubre. Y va a ser un poco de un podcast de historia y también de reflexión más que nada. Pero bueno, se lía, entre otras cosas, el 12 de octubre porque hay frases, pero aquí yo voy a dar a unos y a otros. Aquí como yo siempre, aquí nadie queda entenderme. Aquí todos los que de un lado y otro siempre tienen su esto. Porque hay los que aprovechan los de cuando el 12 de octubre, que qué mal que celebremos el 12 de octubre, cuando hay hashtags que son como nada que celebrar o pedir perdón, que tenemos que pedir perdón, que claro, me hace gracia porque hay gente como Bolívar o otros, eran gente, incluso algunos eran nacidos en España. Bueno, es que en ese caso, es que las colonias en sí eran un territorio parte de España y no era como otros territorios de que ha habido en Inglaterra y otros colonialistas, pero bueno, era más un modelo parecido, por ejemplo, al del Imperio Romano, que tú eras ciudadano de Roma, nacieras en España, nacieras en Turquía o donde nacieras, si eso era parte del Imperio Romano, o sea, no solo por nacer en la ciudad de Roma o en la península itálica eras romano, pero bueno. Y si haces esto de nada que celebrar, todo lo que malo que hicimos y todo esto, y se aprovecha para decir eso, nada que celebrar. Bueno, hay dos frases que se dicen: nada que celebrar, que es uno de los hashtags, y otro que pidamos perdón, ¿sabes? El presidente de países como México y tal. Por cierto, no dicen que pida perdón Francia, que la historia de Napoleón III y la que lió ahí, que fue la lió pardísima. Claro, es que la independencia de los mexicanos hubo la de España, pero que luego hubo una gorda contra los franceses y eso no se cuenta. O sea, la gorda, la de las películas del Zorro y todos estos personajes, es la del el territorio mexicano contra Francia. A mí lo que me parece más fuerte que a raíz de eso, en esa época Napoleón III y demás quisieron implementar y ha caído un término que era, claro, a esa época, a esa zona, no llamarla Hispanoamérica por el término de hispano, de España y todo eso. Y incluso ni siquiera América, porque es que se borraba el término de su propia identidad. No sé, la llamaban Latinoamérica. Lo de América sí se conservaba, pero es Latinoamérica, por el tema de latín y tal, que no tiene mucho sentido, pero bueno, claro. Y claro, muchas veces, claro, en muchos medios, cuando se habla a alguien de América Central o América del Norte o América del Sur, pues se habla de latinos, de personas latinas. Entonces, claro, hay mucha gente que nos mosquea porque es un término que ha querido borrar han ganado la batalla cultural porque mucha gente lo denomina así. Y encima, cuando tú dices el otro término, de hispanoamericanos y tal, se te tiran a yugular. Dices que eres un faccioso fascista, por decir eso, se te tiran a la yugular. Es que a veces yo hay cosas que no entiendo. Entonces, eso de que pedíamos perdón y tal, yo cuando eso saco la lista, en plan, empiezo desde los fenicios, los cartagineses, los romanos, los árabes, empieza, hay lista gorda, pero si nos tienen que pedir perdón a nosotros, los franceses, por supuesto, los ingleses, vamos, me puedo tirar días, pero fuera de la broma, que parece absurdo, en pleno años 2025, cuando se publique esto, está pidiendo perdón por cosas que hicieron los antepasados de tal, es que ni siquiera tiene relación con esta gente. Es que a veces a mí esto de estigmatizar, o sea, es cuando, por ejemplo, en la sociedad española a alguien, porque había tenido un abuelo o tatarabuelo judío, no podía entrar en la administración pública por tener esa consanguinidad. Me estoy refiriendo a la época de Felipe II, Felipe III y posterior, pero es que me parece tan fuerte y como, no, como los españoles hicisteis eso, pero es que tú qué sabes, si yo por ejemplo, que vengo de familia, que una parte es de Canarias, es que probablemente mi familia no tuvo ni contacto ni estuvo en América y tal, y mi otra familia, que es familia de Madrid y de Castilla, probablemente no salieron en su vida de la península ibérica, ni tuvieron contacto, ni absolutamente nada. La mayoría de los que
estuvieron allí y tuvieron contacto, luego acabaron teniendo familia y algo allí, y luego son los descendientes. Es que todo eso que denuncian, es que es un poco a veces contradictorio. Todo eso que denuncian esta gente que saqueó, son ellos, sus ascendientes y parientes lejanos los que hicieron todo eso. Entonces, ¿qué me estás contando que yo como español te pida perdón si fue tu abuelo el que la lió parda? Y más cuando me hace gracia cuando la mayoría que dicen esto son gente con apellidos como García, Obrador y otros apellidos, Fernández, que muy de allí no son a veces. Entonces, me parece muy ridículo a veces este juego, pero esto se ha usado en toda la vida. El tema del nacionalismo lo usamos aquí en España, lo usan también ellos porque en México, y yo que conozco, porque sabéis que por el tema de la lucha libre me encanta a mí el país de México, pero el tema de delincuencia, otros temas que tienen de corrupción política y tal, pues igual que aquí nos ha pasado muchas veces que hemos sacado todo tipo de temas, pues allí les ha pasado que sacan estos temas, enardecen a la gente y la gente pues entra en ese juego y en vez de decir que hacen con sus impuestos, que hay mucha delincuencia, mucha corrupción y tal, pues no, se ponen a gritar que pidamos perdón los españoles, que el rey no puede ir a un acto si no pide perdón antes, una serie de chorradas y tonterías. También os digo, el problema es ver la historia con los estos de hoy. Es que cuando se habla de genocidio, claro, genocidio hicimos nosotros probablemente, pero también hicieron los romanos, es que prácticamente nadie absolutamente se salva de esa serie de cosas. Y claro, mirar la historia con las gafas de hoy en día, pues tiene problemas. O sea, si miramos las cosas que hicieron los romanos en la Edad Media, o que hubo en la Edad Media, el tema de las cruzadas, la barbaridad que se hicieron en las cruzadas y otras cosas, cómo se exterminaba a gente por ser solo de una religión. Es que si ponemos con esos ojos nos ponemos absolutamente con todos, como se suele decir. Aquí o jugamos todos a lo mismo o absolutamente nada. Pero también me hace gracia porque todos estos, y pasa en España, aquí el 12 de octubre se enardece y aquí es donde digo que voy a sacar la pala y le voy a dar los dos. Porque por un lado está la derecha. La derecha, en eso, empieza a enardecer a gente como conquistadores, su labor que hicieron, la gente que descubrió, porque por cierto siempre sacan a los mismos, ¿eh? Siempre sacan a Colón, siempre sacan a Narcontés, nunca sacan a gente como Juan de la Cosa y otros descubridores que hay, que hicieron ahí una labor que no veas. Juan de la Cosa es el que hizo el primer, que no se engañen, Américo Vespucio, aunque tenga su nombre el continente, no fue el que hizo el primer mapa completo del continente americano. Ese fue Juan de la Cosa. Lo que pasa es que en la historia la escriben los vencedores y parece que todo el relato pues ha ido calando y calando. Pero Juan de la Cosa, otros conquistadores, otra gente que ha estado por ahí, que vamos, os traeré de vez en cuando, porque es algo que un tema de eso. Hay un montón de gente que ha hecho, ya os traje aquí, la primera maestra que fundó allí colegios, fundó un montón eso, y fijaos cómo es la historia, que luego se ha demostrado que no, pero la historia la trató como si fuese una prostituta, una proxeneta. Esta mujer hizo una labor súper importante. Ya os digo, os dejaré probablemente Autospam, el podcast de esta mujer que hice, pero es eso, toda esta labor de todo este legado histórico, y siempre se tira para el mismo lado. Es que a mí una de las cosas la gente, sobre todo, es que se apropia de la historia, pasa con los de derecha. Ahora no os preocupéis, que ahora también le voy a dar un poco a los de izquierda, aquí hay para todo, pero hacen esos conquistadores que iban conquistando todo, pero es que el tema de la mezcla cultural y toda esa diversidad que hubo entre las distintas tribus con los españoles y tal, la mezcolanza que hubo, las parejas que había y toda esa cosa, pues eso no lo tocan. Es que me hace mucha gracia, pero el 12 de octubre salen a defenderse de lo que dicen lo del otro bando, pero no dicen el tema y es algo que también quiero tocar, el tema de los virreinatos, el tema de todo esto, que es algo que tocaré al final. Pero, madre mía, todo este tema de la historia es que me quedo flipando. Y la izquierda empieza a dar unos argumentos peregrinos, tal, que hay argumentos tal, pero empieza a dar unos argumentos, como digo, de hoy en día, y es que al final, entre unos y otros, el debate lo ensucian de tal manera que se queda todo emborronado, porque dicen, no, es que hicieron esto, conquistaron, tal, y digo, vale, yo a veces es que
eso que está muy en día, llamarte fachas por cualquier cosa, me han llamado facha, pues decir, vale, pero mira, por favor, hay esto, que si os gusta tanto divulgar la historia y no tanto lo que hicieron estos conquistadores, pues hay muchos estudios sobre los mayas, sobre los aztecas, sobre los incas, otras civilizaciones, que hay muchas más civilizaciones, aparte de estas tres que os digo, pero siempre se dicen las mismas, pero bueno. Esto de que van, de que los conquistadores que nos conquistaron, que madre mía, dejemos de celebrar el 12 de octubre, pero luego les preguntan sobre civilizaciones que ha habido en América Central, del Norte y del Sur, y no te saben decir casi ninguna, ni la historia, pues sabes, es como cuando lo he dicho alguna vez, cuando se quejan de la conquista de Granada y le dices, pero ¿y el reino de Granada qué hizo? Ni puñetera idea, entonces, ¿sabes? Y luego ya le dices el tema de los virreinatos, claro, porque normalmente lo que se nos ha contado en la historia, y con esto quiero un poco finalizar el podcast, es que en la historia de América, en la historia en sí que se nos enseña, en España por ejemplo, se nos enseña básicamente que fuimos nosotros los conquistadores que hubo y luego, como mucho, pero muy de soslayo, la independencia, ni se nos cuenta. ¿Qué pasó cuando esos conquistadores, los asentamientos, los virreinatos, las universidades, los contactos que había, los conflictos entre unos y otros, un montón de cosas? La independencia se te corta muy de soslayo, no se te cuenta todo el tema del general, de Simón Bolívar, de todas estas figuras de esa época, y luego yo creo que como parte, igual que se conoce otra parte de la historia, es que siempre nos centramos en el europeísmo, la Segunda Guerra Mundial, la Tercera, Napoleón, la Primera, la Tercera no ha llegado todavía, pero estamos trabajando en ello, porque madre mía, cómo está el mundo, qué pena. Pero, por ejemplo, la gente no sabe apenas la historia, y yo creo que partes, y son como yo lo llamo así y tal, son nuestros hermanos, porque comparten nuestra lengua y muchas más cosas de nuestra cultura. Pues yo creo que es que a la gente le preguntas presidentes de los distintos países de América del Sur y América Central, y es que casi ninguno sabe ninguno. Ni su historia, ni cuando se impartió la democracia, los distintos sistemas. Yo creo que es bastante importante también saber los distintos sistemas democráticos de cada país, regímenes que ha habido. Yo creo que es bastante importante todo ese tema de la cultura, pero se nos enseña una historia europeizada y no se nos enseña una historia de América, que es bastante importante, todo el continente americano. Yo cuando me refiero a América me refiero prácticamente a todo el continente. Esto me hace mucha gracia cuando se refiere a América y solo piensan en Estados Unidos, pero bueno, ¿sabes? Pero bueno, pues eso se debería enseñar mucho más en los colegios, en los institutos, y también para no tener ese sentimiento que a veces muestran de desprecio a esta gente, que yo creo que, como digo, son nuestros hermanos, son parte también de nuestra cultura. Pasó lo que pasó en esto, o sea, yo ni quiero decir que éramos unos mega héroes y que todo súper bien, que tal, ni tampoco que fuéramos aquí, porque cuando se ponen a comparar a Adolf Hitler con Hernán Cortés, yo esto lo he visto en libros pagados por universidades, o sea, y tal, pero también he visto al revés, o sea, he visto comparar a Hernán Cortés casi con Gandhi o yo que sé, que era un ejemplo de tolerancia y eso. Bueno, tampoco ni una cosa ni otra, ¿no? Tampoco, porque existe una cosa llamada leyenda negra, de todo taparlo, decir que España era lo peor, pero es que en los últimos años, no sé si algunos conocéis, existe una cosa que se llama la leyenda rosa. La leyenda rosa es que todo era súper bonito, un Valhalla, donde todo tal, llegaba Colón y en vez de tal, pues con flores, súper bonito. En Hernán Cortés lo mismo, ahí tal, lo pasaban todo súper bien, no había batallas, era todo surrealista, esa leyenda rosa que yo llamo, pero es este enfoque de la historia y que América debe estar muy presente. Y por favor, este 12 de octubre no caigáis en pegaros unos con los otros y tal, veamos, aprovechemos, yo lo que os digo, aprovechar, hay un montón de libros sobre el tema de tanto
antes de que lo que es la corona de Castilla y Colón en sí y todo se implementara en América, todas las civilizaciones, eso da para muchísimo. Os traeré alguna vez todas esas partes y todo ello. Y luego la parte cuando España estuvo, no solo la conquista, porque casi exclusivamente se trata a los conquistadores, pero no la estancia en sí, los virreinatos y todo ello, y luego la parte de las independencias y los distintos gobiernos, la evolución de esos distintos países. Es que, por ejemplo, aquí os pregunto, ¿algunos conocéis la llamada que hubo en Centroamérica, la guerra del fútbol? A que ninguno os sueña ese conflicto, o guerras que ha habido entre Ecuador, Perú y otros países. No se nos cuenta porque no se nos ha contado nada de esa historia y yo creo que es bastante importante. Entonces, igual que nos enseñan cosas del siglo XX, que si de la Guerra Fría y la Segunda Guerra Mundial y demás, pues de América Latina, igual que de otros países, ojo, que yo creo que la historia debería abrirse mucho más, y no en algunos pasajes que huelen un poco a naftalina y que ya se ha demostrado que son mentiras, no ponerse tanto, y en otros pasajes, pues que ya se le dé la importancia que tiene. Así que América, Hispanoamérica, que yo me niego a decir América Latina, y su importancia. Y bueno, disfrutemos de este 12 de octubre. Yo creo que, a ver, a lo mejor un día se cambia el 12 de octubre y el día de España, yo qué sé, es el día de la Constitución o el día del 2 de mayo o yo qué sé, pero bueno, es ese día y tal, y cada uno que celebre lo que quiera, lo que tal y tal, pero no caigamos en pelearnos un año tras otro con el tema de eso. Es que ya digo, caen los de un lado, caen los de otro y todos tienen para echársele cosas de en cara. Así que nos vemos en siguientes podcasts y adiós.